Hola a todos, hoy vamos a estar trabajando con las escalas menores. Para eso vamos a empezar yéndonos un poquito más hacia atrás. En el sistema que usamos en la música occidental tenemos 12 notas básicas. Ninguna es más importante que otra, pero cuando vamos a componer no siempre se usan todas. En general, hacemos una selección y armamos lo que llamamos escala. Ahí se organizan las notas por grado conjunto, o sea que van una al lado de la otra, respetando una estructura. La escala tiene dos especies. La cromática, donde va a haber notas de igual nombre, o sea, el grado y la alteración del mismo, por ejemplo, do, do sostenido, re, re sostenido, o en caso inverso, si es ascendente, mi, mi bemol, re, re bemol, etc. Y suena así. Tónica, donde va a haber notas de distinto nombre. Ningún nombre se repite. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y puede ser mayor o menor. Mayor. O menor. Hoy vamos a analizar qué estructura tiene y cómo suena una escala menor. Pero antes vamos a recordar algunas cosas. Vamos a empezar mirando el piano, donde es más fácil visualizar estas 12 notas en orden. El piano está construido en función de la escala mayor de do. Entonces, si buscamos el do en el piano y le sumamos las siguientes 6 teclas blancas, podemos saber la estructura de una escala mayor. ¿Cómo? La distancia mínima entre las notas es un semitono. En el piano, esa distancia es la que hay desde una tecla blanca a la siguiente tecla negra. Eso quiere decir que la distancia de una tecla blanca a la otra es la suma de dos semitonos, es decir, un tono. La excepción a esto es de mi a fa y de si a do, que no tienen tecla negra entre medio porque entre ellas hay un semitono. Entonces, si contamos en orden ascendente los tonos y semitonos resultantes de tocar todas las teclas blancas desde el do hasta el siguiente do, donde empezaría a repetirse, sabemos que la escala mayor de do tiene la siguiente estructura. Viendo esto, podemos saber cómo se arma cualquier escala mayor. Simplemente tenemos que elegir la nota principal, la que llamamos tónica, y empezar a contar semitonos utilizando esta estructura. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer la escala de sol mayor, voy a tener que buscar el sol en el piano. Esta va a ser nuestra tónica. Y simplemente contar los semitonos y tonos que necesito para formar la estructura de la escala mayor. Entonces, primero necesito un tono. De sol a la, un tono. Después necesito otro tono. De la a si, otro tono. Después necesito un semitono. De si a do, un semitono. Después necesito un tono, de do a re, un tono. Después necesito otro tono, de re a mi, un tono. Después necesito otro tono, entonces acá voy a tener que realizar una alteración, ya no puedo usar las notas blancas. Como de mi a fa hay un semitono y yo necesito un tono, voy a tener que elevar el fa medio tono más. Entonces voy a usar el fa sostenido. Entonces ya sé que la escala de sol mayor tiene fa sostenido. Y por último necesito un semitono. De fa sostenido a sol hay un semitono. Entonces vuelvo al sol inicial. Y nos queda formada la escala. De esta manera podemos hacer con cualquier nota que queramos utilizar en el piano. Pero ahora vamos a lo que nos importa en este video, la escala menor. Para poder saber qué estructura tiene una escala menor, vamos a usar el mismo método, encontrar una nota en el piano desde la cual podamos armar una escala menor usando solo las teclas blancas.
Así será más fácil de visualizar y por lo tanto más fácil de recordar cuando necesitemos. ¿Pero qué nota elegimos? Para saberlo, tengo que contarles algo antes. Todas las escalas mayores tienen una relativa menor. Básicamente es una escala menor que va a usar las mismas notas que esa mayor, pero en otro orden, partiendo de otra nota, otra tónica. Eso quiere decir que con las mismas notas que armamos la escala mayor de Do, podemos armar la escala menor de otra nota. ¿Cómo encontramos esa relativa menor? Fácil, es la que está una tercera menor por debajo de la nota desde donde parte nuestra escala mayor de referencia. O sea, si seguimos tomando como referencia la escala mayor de Do, por esto que les decía del piano, que es mucho más fácil de visualizar cuando usamos las notas blancas y de recordar, nos vamos tono y medio por debajo, vamos del Do, tono y medio por debajo, medio tono, un tono y medio, encontramos la nota La. Entonces La es la relativa menor de Do. Y entonces, con las mismas notas que desarmamos la escala mayor de Do, ahora podemos armar la escala menor de La. De la misma manera que antes sacamos la estructura de esa escala mayor, y por lo tanto de todas las mayores, ahora hacemos lo mismo con la menor, y nos da lo siguiente. Entonces ahora, si yo necesito armar una escala menor, simplemente tengo que elegir la tónica que quiero y repetir esta estructura. Por ejemplo, si yo quiero hacer la escala menor de Re, busco Re en el piano, esta va a ser nuestra tónica, y empiezo a seguir la estructura. Primero necesito un tono, de Re a Mi un tono. Después necesito un semitono, de Mi a Fa un semitono. Después necesito un tono, de Fa a Sol un tono. Necesito después otro tono más, de Sol a La un tono. Después necesito un semitono, es decir, que ya no voy a poder usar el Si natural, sino que voy a tener que alterarlo, reduciéndolo medio tono. Voy a usar el Si bemol. Después necesito un tono, o sea que ya no bajo al Si, sino que voy a pasar directamente al Do, medio tono, un tono. Y por último necesito un tono más para terminar, de Do a Re, un tono. Entonces yo ya sé que en la escala menor de Re necesito un Si bemol. Pero esto no termina acá. Esta no es la única escala menor que existe. En realidad, las escalas menores se subdividen en antigua, armónica y melódica. La antigua o natural es la que tiene la estructura que acabamos de ver y suele ser la más usada. Realizando algunas alteraciones a su estructura base, podemos obtener los otros dos tipos de escalas menores. En la menor armónica, como vimos recién, se ve alterado lo que sería el final de la estructura base de la escala antigua o natural. Entonces, donde antes había tono, tono, ahora va a haber un tono y medio y un semitono. Entonces, si vamos a nuestra escala menor de referencia, que es el La, que terminaba con tono, de Fa a Sol un tono y de Sol a La un tono, ahora acá va a haber un tono y medio, desde el Fa al Sol un tono y medio, o sea que va a ir desde el Fa al Sol sostenido y termina en un semitono, de Sol sostenido al La. Entonces, lo que era este final, ahora va a sonar así. Entonces, toda la escala armónica de La sonaría tono y medio,
En escala melódica también vamos a alterar el final de la estructura base de la escala antigua, pero en vez de terminar semitono, tono, tono, como la escala menor antigua, lo que vamos a hacer es terminar tono, tono, semitono. Es decir, si esta era nuestra escala menor de referencia, en la, este final lo vamos a alterar, porque ahora necesitamos que termine tono, tono, semitono. Entonces, este semitono ya no puede estar presente, el que hay entre mi y fa. Por lo tanto, tenemos que elevar el fa medio tono más. Ahora necesitamos un tono más, por lo tanto, ya no podemos usar el sol natural. Tenemos que seguir elevando al sol sostenido. Y finalmente, para terminar con un semitono, vamos del sol sostenido al la. Entonces el final que antes sonaba así, ahora va a sonar así. Entonces la escala melódica suena así. Pero esta no es la única dificultad, porque la escala melódica tiene la particularidad de que solamente se altera si es ascendente. Al descender, vuelve con la estructura de la escala menor antigua, es decir, que recuperamos el final utilizando el fa y el sol natural. Entonces, si la escala melódica ascendente era así, ahora regresamos utilizando las notas que pertenecen a la estructura base de la escala natural. Entonces, completa la escala melódica menor de la sería. El uso de estas dos últimas escalas nos permite incluir en una composición en modo menor notas que no pertenecen a la escala menor natural, enriqueciendo de esta manera la melodía y permitiéndonos armar otros acordes. Eso es todo por ahora. Más abajo les voy a estar dejando dos videos para mirar para poder diferenciar en el empleo de una canción cómo suena una escala mayor y una escala menor y también la diferencia de sonoridad que existe entre la escala menor natural, la armónica y la melódica. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima.